Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a hablar de los temas que siguen, que es liberación y absorción. Y bueno, hablaremos de todas estas cosas en los siguientes minutos. Entonces, bueno, esta es una figura de su libro Goodman y Gilman que explica todos los procesos farmacocinéticos, ¿no? Entonces, aquí hay una dosis de un fármaco que a través de una forma farmacéutica, a través de un medicamento, se lo administramos a alguien y entonces empieza un proceso de liberación. Después, ya que se libera de su forma farmacéutica, esto es fácilmente absorbible, se absorbe y llega al compartimento central. Una vez que llega al compartimento central, es decir, al sistema circulatorio nuestro, entonces el fármaco que está libre puede ir a diferentes lugares, ¿no? Puede ir al lugar a donde tiene que ir, al lugar donde está su sitio de acción terapéutico, o también puede ir a algunos lugares, a reservorios tisulares. Vamos a ver algunos ejemplos de fármacos que por su naturaleza tienden a acumularse, a quedarse en algunos segmentos corporales. Algunas veces nos conviene, algunas otras veces no, lo vamos a platicar. Hay veces que también desde el compartimento central, desde el torrente sanguíneo, llega a un sitio de acción donde queremos que no vaya, pero pues va. Y entonces aparecen reacciones adversas a veces. El fármaco a través de su compartimento central también puede ir a lugares de biotransformación. El lugar por excelencia donde sucede este fenómeno, pues ustedes saben perfectamente, es el hígado. O también a través de este proceso de biotransformación se pueden crear metabolitos más fácilmente eliminables y los fármacos son eliminados generalmente a través del riñón. O estos metabolitos biotransformados pueden llegar también otra vez al torrente sanguíneo y llegar a su sitio de acción o a un lugar donde no queremos o a acumularse en algún lugar. Entonces, esta foto general describe todos los procesos farmacocinéticos y bueno, empezaremos a describir este que se llama liberación. El proceso de liberación eh, se lleva a cabo a través de este proceso en el que el fármaco está adentro de una formulación, adentro de una forma farmacéutica. Hablamos acerca de las diferentes formas farmacéuticas, que hay suspensiones y hay tabletas, hay cápsulas, hay supositorios, ¿no? Hay diferentes formas en que nuestros amigos los químicos hacen posible que el fármaco esté contenido en estos lugares y el proceso de liberación es precisamente cómo el fármaco sale de esos lugares, ¿no? El fármaco se separa de los vehículos, se separa de los excipientes, de esto que forma la forma farmacéutica, el medicamento, y entonces suceden varias cosas después. Puede ser que este cúmulo de integrantes del medicamento se desintegren, ¿no? Que después de eso el fármaco se disperse y llegue a un lugar donde se pueda disolver, ¿no? Entonces, les he traído algunos ejemplos de estos sistemas de liberación. Hay algunos que nos dejan muy claro cómo son estos procesos, ¿no? Imagínense que esta es la forma farmacéutica y los amigos químicos saben perfectamente en cuánto tiempo se va a desintegrar o a disgregar esta forma farmacéutica y entonces todo lo que está aquí adentro, todo el fármaco que estaba contenido en este empaque, pues se empieza a salir, ¿no? Empieza el proceso de dispersión y entonces es capaz este fármaco que sale de estos lugares para disolverse en algunos otros compartimentos y pueda llegar a donde tenga que llegar. Como ustedes ven, hay diferentes sistemas de liberación. Estas son unos que se llaman liposomas, ¿no? Que como ustedes se podrán imaginar, pues son esferitas
que tienen características lipídicas y eso pues les permite atravesar algunas membranas. Hay otras formas de sistemas de liberación que se parecen a estas paletas que fueron muy populares alguna vez, o no sé si siguen siendo, que tienen diferentes capas de sabores, ¿no? Y entonces la forma farmacéutica se va disgregando, se va desintegrando y entonces va liberando diferentes concentraciones del fármaco, tal y como sucede con esta paleta, ¿no? Y entonces se desintegra y el fármaco se dispersa y dependiendo de dónde esté, pues llega a formar esta capacidad de disolución. Hay otros sistemas de liberación que son mucho más sofisticados. Estos, por ejemplo, son nanopartículas que están diseñadas para ir en algunos, a unirse algunas células en específico, o estos que son unos, si se fijan, tienen así como espinas, y estos se llaman nanoerizos, que están diseñados para que sean atrapados por algunos segmentos vasculares que necesitan ser reparados, ¿no? Entonces, está pensado de que se queden ahí estas estructuras y ahí suceda el proceso de desintegración y de dispersión y el fármaco pueda actuar en los lugares donde el tejido vascular está dañado. Entonces, como ustedes pueden ver, pues bueno, hay muchas formas en las que podemos contender contra diferentes problemas de salud. Una vez que hemos superado este proceso de liberación de la forma farmacéutica, entonces sigue el siguiente proceso farmacocinético que se llama absorción. Y si se fijan, este proceso de absorción en esta figura lo define bastante bien. Es el traslado de un fármaco, ¿no? Aquí ya el fármaco se liberó y entonces puede empezar el proceso de absorción. El traslado de un fármaco desde su sitio de administración hasta el compartimento central y en qué cantidad ocurre y el tiempo, ¿no? Entonces, el fármaco que anda por acá, que ya logró separarse de su empaque, digamos, entonces puede llegar al compartimento central y aquí pues puede tener diferentes destinos, como ya vimos. Este proceso en el que desde su vía de administración llega al compartimento central, llega al sistema vascular, eso se llama absorción. Y entonces, pues, tenemos diferentes formas de medir cómo se absorbe un fármaco. Hagan de cuenta que ustedes le administran a algún paciente una tableta de nuestro fármaco insignia de paracetamol. Y entonces, ustedes monitorean, le ponen un catéter a su paciente para sacarle sangre en diferentes intervalos de tiempo. Recordar que el proceso de absorción es cómo o cuánto tiempo y en qué cantidad llega el fármaco desde su vía de administración hasta el compartimento central, ¿no? Y el compartimento central es la sangre. Entonces, una vez que le dieron la tableta de paracetamol a su paciente, entonces le sacan sangre para ver cómo van las concentraciones aumentando, ¿no? Y entonces ustedes grafican esto que están observando. Aquí están las concentraciones plasmáticas y aquí está el tiempo. Aquí fue cuando le dieron la tableta a su paciente. Pasa media hora y ustedes extraen la sangre y ven que la concentración de paracetamol anda por ahí de 15 nanogramos por mililitro, es un ejemplo, ¿no? Después, a la hora, anda por ahí de 45 nanogramos por mililitro. Después pasan 2 horas y ustedes notan que alcanza unos 70 nanogramos por mililitro. Pasan 4.5 horas y ven que de repente ya bajó a 50 nanogramos por mililitro. Siguen haciendo las determinaciones hasta que es prácticamente inmedible las concentraciones de paracetamol. ¿Qué pasó aquí? Pues ustedes graficaron
cuáles eran las concentraciones en el plasma de paracetamol a través del tiempo, y eso les da una idea de cómo está este proceso de absorción y también de eliminación, ¿no? Porque ustedes ven cuánto tiempo tardó desde que ustedes administraron una tableta de paracetamol hasta que empezaron a registrarse las concentraciones en el compartimento central, en la sangre. Y entonces, una vez que hicieron esta gráfica con las concentraciones, podemos observar diferentes momentos de este proceso de administración de nuestro paracetamol, ¿no? Entonces, llega un momento donde se alcanza una concentración máxima, ¿no? Un momento en el que ya no sube más la concentración, y precisamente así se llama este punto, la Cmax o concentración máxima. Si alguien les pregunta alguna vez, oiga, de esta gráfica, ¿cuál es la Cmax de este fármaco? Ah, pues ustedes dicen, es aquí, y corresponde más o menos a 70 nanogramos por mililitro. ¿Qué otra información nos da esta gráfica? ¿En cuánto tiempo nosotros observamos la concentración máxima? Y entonces ustedes pueden ver aquí, ¿no? Pues el tiempo en el que más o menos alcanzó la concentración máxima este paracetamol fue en 2 horas. Y entonces así se llama precisamente, Tmax, o el tiempo en el que se alcanzó la concentración máxima. ¿Qué otra cosa puede pasar aquí o qué se puede observar acá? Ustedes pueden ver que aquí hay un punto que se llama latencia. La latencia es el tiempo en el que nosotros podemos observar que existe efecto terapéutico por el fármaco que nosotros administramos, y lo vamos a ver a detalle cuando veamos farmacodinamia. También desde este momento, que es la concentración mínima efectiva, hasta este otro momento, que es la concentración tóxica o concentración mínima tóxica, está una cosa que se llama ventana terapéutica, que también la veremos a profundidad cuando veamos farmacodinamia. Y todo lo que está aquí abajo de esta gráfica, abajo del área, bajo la curva, nosotros lo conocemos como biodisponibilidad. ¿Y qué es biodisponibilidad? Se los vamos a preguntar. Es la proporción del fármaco que se absorbe a la circulación general después de la administración de un medicamento y el tiempo que requiere para hacerlo. Ustedes pueden encontrar en los libros biodisponibilidad, así como aquí, o una forma de encontrarlo también es como F. F significa biodisponibilidad. Y entonces hay una formulita que es la cantidad del fármaco que alcanza la circulación sistémica entre la cantidad del fármaco que se administró, y así se puede obtener la biodisponibilidad. Hay fármacos que son muy biodisponibles, es decir, que llega mucho fármaco después de que lo administramos a la concentración general. Hay otros fármacos que no son biodisponibles y que eso quiere decir que este proceso de absorción es mucho menor. Esas características las iremos viendo cada que veamos un fármaco diferente. Entonces, de aquí, ¿qué se tienen que llevar? Identificar Cmax, que es el momento en que ocurre la concentración máxima después de la administración de un medicamento que después se convierte en fármaco, y la Tmax, el tiempo en que se alcanza la concentración máxima, y que todo lo que está abajo de esta curva lo podemos definir como biodisponibilidad. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes creen que las vías de administración, las formas en que nosotros administremos los medicamentos, influyan en el proceso de absorción? Es lo mismo si le damos una tableta que si le damos un disparador para salbutamol, por ejemplo, o si le untamos una crema, o si le inyectamos el medicamento a un paciente. ¿Da lo mismo la vía de administración para el proceso de absorción? ¿Ustedes qué creen?
pues evidentemente no es lo mismo, ¿no? Recuerden que el concepto de absorción es el traslado del fármaco hasta el compartimento central, ¿no? Hasta que llega a la sangre. Entonces, si nosotros administramos algo por vía intraarterial o por vía intravenosa, es fácilmente entendible que pues el proceso de absorción no existe, ¿no? Porque ya estamos administrando directamente el medicamento a el torrente sanguíneo. Entonces no existe este proceso en que tenga que llegar hasta su sitio o hasta el torrente central, ¿no? Hacia el compartimento central, hasta la sangre. Entonces, prácticamente el asunto de la vía de administración intraarterial o intravenosa, pues es cero, ¿no? Y si nosotros hacemos una gráfica como esta, en el que en teoría graficaríamos en qué momento llega la concentración máxima en el plasma, si nosotros hacemos una dosis intravenosa, pues la concentración máxima la tendríamos justo cuando lo estamos administrando, ¿no? Estaría aquí la concentración máxima y desde aquí no haría otra cosa las concentraciones de nuestro fármaco más que disminuir, ¿no? ¿Por qué el proceso de administración intramuscular también es muy rápido en cuestiones de absorción? Porque ustedes saben perfectamente que los músculos están altamente vascularizados, ¿no? Hay muchos vasos que están en los músculos y nosotros generalmente administramos dosis intramusculares en el deltoides, que tiene muchos vasos, y también en el glúteo máximo, ¿no? Que también tiene muchos vasos y por eso tiene acceso rápido al sistema vascular y este proceso de absorción es inmediato. Esto también se puede observar en los gases que se inhalan. Cuando alguno de ustedes ha requerido alguna cirugía, habrá notado que cuando les ponen una mascarilla que les administra un gas para que se duerman, pues es un proceso inmediato, ¿no? A través de la barrera hematoalveolar se difunde este gas que es un anestésico y entonces inmediatamente se duermen, ¿no? También otra forma de administración que cumple con esta característica es la sublingual. Y entonces yo sé que ustedes son extraordinarios anatomistas, les traigo unas imágenes que recordarán de su libro La Target. Y entonces aquí están las venas sublinguales, ¿no? Que al final todas se juntan en la vena lingual. Si nosotros ponemos aquí un fármaco que llegue rápidamente a este lecho vascular, pues va a llegar igual de rápido a la yugular interna, y ustedes saben perfectamente que la yugular interna se va a juntar con la vena brachiocefálica y que esta va a llegar a la vena cava superior y que la vena cava superior llega a la aurícula derecha y ¿no? Llega a todos lados. Y entonces eso hace que los fármacos que se puedan administrar por vía sublingual tengan este efecto inmediato y que este proceso de absorción sea casi inexistente, ¿no? Por eso veremos algunos fármacos que utilizamos para algunas emergencias médicas que se administran por vía sublingual y entonces ahora todas las horas que ustedes invirtieron en anatomía pues tienen sentido, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros administramos algo por vía oral? Pues entonces se complica un poco más el escenario, ¿no? Ya no es tan fácil como que administramos algo por vía intravenosa o administramos algo por vía intraarterial o administramos algo por vía sublingual y que sabemos que va a llegar a la vena cava, ¿no? Y va a ser muy rápido. Si nosotros administramos algo por vía enteral, empezamos por una vía oral. ¿Cuáles son todas las estructuras que tienen que ir pasando? Entonces el fármaco tiene un viaje mucho más largo, ¿no? Entonces empezamos por la boca, ¿no? El esófago, y después llega al estómago, y después del estómago llega al
al intestino, ¿no? Delgado, grueso, y después ya se sale. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es qué segmentos del sistema gastrointestinal están diseñados para la absorción. Y entonces ustedes en biología celular y tisular observaron que el epitelio que está en el intestino, en específico el intestino delgado, está diseñado para la absorción, ¿no? Y entonces ustedes tienen que volver a recordar sus clases de anatomía y cuáles son eh, las venas que recogen todo esto que se ha absorbido en el intestino y hacia dónde van. Entonces, recordarán también que estos plexos que están en el intestino, pues llegan a estas venas que se llaman venas mesentéricas, dependiendo de la porción del intestino del que estemos hablando, pueden llegar a la vena mesentérica inferior o la vena mesentérica superior, y que al final todas estas, ¿a dónde van a drenar? Evidentemente van a seguir su camino hasta la vena porta hepática. Y una vez que llegan a la vena porta hepática, ¿a dónde van a llegar? Pues van a llegar al hígado. Y en el hígado tenemos un sistema enzimático que se llama citocromo P450, ¿no? Y estos citocromos se encargan, lo vamos a ver en nuestras siguientes sesiones, se encargan de biotransformar a los fármacos, de cambiarles la estructura. Y entonces puede ser que este proceso de biotransformación en el hígado haga que tengamos metabolitos de nuestro fármaco más activos o que se inactiven. A este proceso, sobre todo cuando hablamos de inactivación, se llama metabolismo de primer paso y así lo van a encontrar en muchos libros. Una vez que llega al hígado, entonces eh, sale por aquí por la vena hepática y entonces continúa su camino a través de la vena cava y después ya llega a todos lados. Entonces, evidentemente, si nosotros administramos algo por vía oral, va a tener un proceso mucho más largo en el que va a llegar a la circulación general, ¿no? Que va a llegar a nuestro compartimento central. Por esa razón, nosotros cuando tenemos un fármaco que se administra por vía oral, se observa una curva de este tipo donde la concentración máxima y el tiempo en el que lo alcance generalmente es muy largo, digo, comparado con la administración intravenosa o la administración sublingual, ¿no? Entonces, vamos a revisar cada uno de estas vías de administración, pero para fines del proceso de absorción, estas son algunas cosas que tienen que tener en cuenta. ¿Qué factores pueden modificar estos procesos de absorción? ¿La edad influye? Sí, la edad definitivamente influye en los procesos de absorción. Hablamos la sesión anterior acerca de cómo influye el pH en la ionización de los fármacos y por ende que atraviesen barreras y por ende que lleguen al compartimento central, ¿no? Y entonces, en el caso de la edad avanzada, pues la acidez gástrica disminuye y entonces puede haber un compromiso importante con respecto a los grados de ionización de nuestros fármacos y entonces puede tener problemas de absorción en ese sentido. Cosas que se administran al mismo tiempo de que los fármacos, la coadministración de alimentos, de bebidas o inclusive de otros fármacos. Aquí puse uno de los ejemplos, las bebidas carbonatadas. Ya saben ustedes que casi no se consumen bebidas carbonatadas en México, pero aquí en las gráficas de circulitos, que son estos,
está la administración de ketoconazol, lo vamos a ver cuando veamos antimicóticos. Vean ustedes cómo está esta curva, ¿no? Aquí se administra, llega a la concentración máxima, dirían que la Tmax anda por ahí de 1 hora y media, ¿no? Más o menos. Pero, ¿qué pasa cuando administramos ketoconazol al mismo tiempo que nuestra bebida carbonatada con Coca-Cola o con otro fármaco, que en este caso es un inhibidor de bomba de protones que se llama omeprazol, que sirve para la gastritis, ¿no? Y entonces, cuando nosotros ponemos esos otros dos jugadores al mismo tiempo que el ketoconazol, las concentraciones que llegan a el compartimento central, que llegan a la sangre, son menores, ¿no? Dramáticamente menores. Y entonces eso nos hace pensar que tenemos que darle una cantidad importante de instrucciones a nuestros pacientes para que tengan las concentraciones adecuadas en el compartimento central, y eso se traduce a la postre de que van a tener las concentraciones necesarias en el sitio de acción, ¿no? Entonces, cada vez que veamos algún fármaco, yo les voy a decir, este fármaco no puede ser administrado con las comidas, por ejemplo. O este fármaco tiene una mejor absorción si se administra con comidas grasosas. O este fármaco no debe ser administrado en presencia de X, Y o Z fármaco, ¿no? Porque puede afectar su proceso de absorción. Hay otra cosa también que se modifica de forma importante el proceso de absorción, que es la circulación enterohepática. Ya vimos cómo está el rollo vascular, pero ahora veamos cómo está el asunto de qué rol juega las sales biliares en este proceso. Como ustedes saben, las sales biliares se acumulan aquí en la vesícula biliar que está en el hígado y sirve para emulsificar lo que nos comemos y pueda ser fácilmente digerible, ¿no? Entonces, cuando un fármaco llega por aquí y entonces hace todo este proceso de absorción a través del intestino, llega a la vena porta, como ya discutimos, y entonces aquí llega a los citocromos para que se biotransforme. Un porcentaje de este fármaco es capturado a través de los canalículos biliares y entonces es liberado otra vez en forma de bilis al intestino. Y entonces aquí les pregunto, ¿cómo estarían las concentraciones plasmáticas de un fármaco que exhibe este comportamiento de que una vez más es eliminado en el hígado a través de las sales biliares? Esta forma de las concentraciones del fármaco pues puede ser fluctuante, ¿no? De repente aquí las concentraciones del fármaco al llegar a la vena porta disminuyen un poquito, pero cuando se liberan otra vez a través de las sales biliares, las concentraciones fluctúan, ¿no? Este proceso que exhiben algunos fármacos se llama circulación enterohepática. Y también cuando veamos algunos fármacos en específico, yo les voy a decir, ¿saben qué? Presten atención porque este fármaco tiene o exhibe este ciclo de reabsorción, digamos, a través de la liberación del fármaco en las sales biliares o el secuestro del fármaco en las sales biliares. Esta tablita también viene en el Goodman. Se habla en esta tablita acerca de las características especiales de las vías de administración y su relación con la biodisponibilidad y algunas limitaciones y precauciones. Estos contenidos los van a reforzar en la práctica de esta semana, que es precisamente el análisis de las vías de administración, pero considero que esta tabla les puede ayudar. Entonces, pues espero que esto les haya servido. Si tienen alguna duda,
hagan algún comentario y con mucho gusto lo puedo atender. Que esté muy bien.